Mis queridos en Cristo Jesús, muy buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno nuevamente que estemos reunidos para exaltar y glorificar el nombre del Señor y también para recibir esa palabra que Él tiene para nosotros hoy. Yo los invito a que hagamos una oración antes de pasar a alabarlo. Si usted puede de allí cerrar sus párpados y decirle: Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de estar reunidos en familia, Señor, para a poderte alabar, para poderte exaltar como solamente tú te lo mereces, Padre. Y en esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para que la alabanza, Señor, salga de lo más profundo de Él y dirigida a ti, Señor, porque tú eres el único merecedor de toda la gloria, de toda la honra y a quien tenemos que alabar siempre. Gracias te doy en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Padre, creemos, Señor, que tú nos has llamado como tus hijos, también como parte de ese ejército tuyo, Señor, a ser victoriosos, Señor, a ser victoriosos solo en ti, Padre. Por eso hoy lo declaramos, Dios, hoy lo creemos, Padre Santo, y hoy cantamos, Señor, porque somos libres. De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, Dios, tuya es la gloria. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Hoy cantamos al gran yo soy, hoy cantamos solo a ti, mi Rey. Hola, hermanos, Dios bendiga. Yo les invito a que en este tiempo usted pueda deleitarse en la presencia del Padre y que junto conmigo pueda en este tiempo simplemente adorarle con todo su corazón,
Señor, hoy declaramos que tu fidelidad manifiesta en tus hijos, Señor. Te damos gracias por ello, Dios. Y hoy nos gozamos por eso, Señor, porque tú has sido fiel y siempre lo serás, Dios. Por eso hoy cantamos, Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Y como tus hijos, Señor, declaramos nuevamente esto con todo nuestro corazón. Solo tú eres fiel, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Muestra las palmas. Y decimos, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Tú eres fiel. Hoy te adoramos a ti. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres santo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Dígalo conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
solo a ti te alabamos, Dios. Yo le invito a que en este tiempo usted pueda levantar sus manos al Padre y que pueda rendir todo su ser en adoración a Él. Padre, hoy te exaltamos solo a ti, Dios. Te exaltamos a ti porque tú eres el amor de nuestras vidas, Dios. Y hoy te alabamos con todo nuestro ser, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Y las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo.
exaltamos solo a ti, mi Rey. Y solo a ti te damos la gloria en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, Padre. Solo tú eres santo, solo tú eres perfecto, Dios. Nadie igual a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, ahora nos vamos a disponer para recibir la palabra del Señor. Yo le invito a que hagamos una oración. Por favor, cierre allí sus párpados. Padre, gracias porque nos has permitido alabarte. Gracias también porque nos vas a permitir recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaro que tú eres quien tomas el control de este tiempo, quien tomas el control de nuestra vida y nuestro corazón, y que vas a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. Nos disponemos, Padre, para que seas tú quien te manifiestes. Gracias te doy, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El miércoles hablamos que el Señor Jesús nos ha dejado 3 promesas. Y el miércoles hablamos de la primera, que era la edificación de su iglesia. Hoy vamos a hablar de la segunda, que es la llegada del Espíritu Santo. Y pronto hablaremos de la tercera, que es su segunda venida. Pero hoy vamos entonces a enfocarnos en cuanto a la llegada del Espíritu Santo a cada uno de los que le han abierto el corazón al Señor Jesucristo y han creído que Él es el camino, la verdad y la vida. Aquellos que han creído que Jesucristo es el único que nos vuelve a llevar al Padre. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 14. El evangelio que escribió Juan capítulo 14. Y acompáñeme al versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Acompáñeme ahora al capítulo 15, versículo 26 y versículo 27, también del Evangelio de Juan. Dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué nos dice entonces la palabra del Señor? Que Jesucristo mismo está rogándole al Padre, o le está diciendo al Padre que envíe su Espíritu. ¿Quién es ese Espíritu? Como dice el versículo 16, es el Consolador. Aquel que ya tiene que estar en el corazón de cada uno de los que le hemos abierto, para que sea Él quien pase y more en cada uno de nosotros. Dice el versículo 16 que Él estará con nosotros, ¿cuánto tiempo? Termina diciendo: para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Tenemos que tener la certeza, la seguridad que el Espíritu de Dios es el que nunca nos va a abandonar, que el Espíritu de Dios es el que siempre nos va a acompañar. Por eso dice la palabra de Dios que no estaremos solos, porque el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo 17? El Espíritu de verdad. Ahora, ¿cuál es ese Espíritu de verdad? Nos toca ver que hay, si el Señor nos dice aquí en el versículo 17, como nos lo dice también en Juan 15, el versículo 26 y 27 que leímos, ahí también está la palabra de verdad. Si usted quiere ir a acompañarme, dice la palabra, finalizando el versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Si Jesucristo nos dice que es el Espíritu de verdad, es porque también hay espíritus falsos, espíritus que niegan que Jesucristo es el enviado, que Jesucristo es el que pagó en la cruz por todo aquel que crea. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay espíritus falsos
y que hay espíritus verdaderos. Siempre he colocado el ejemplo de un billete de 50,000 pesos falso y he hecho la pregunta, ¿por qué existe este billete? Este billete falso de 50,000 pesos existe porque existe el verdadero de 50,000. Si no existiera el verdadero, el original, no podrían sacar el falso, porque entonces ellos, ¿qué estarían falsificando? Lo mismo es el diablo con la palabra de Dios. Él quiere falsificar la palabra. Por eso hay espíritus falsos que quieren engañarnos, mis queridos hermanos. Y la palabra en varios lugares, en varias partes, nos dice que no olvidemos que hay falsos profetas, que no olvidemos que hay personas que vienen a distorsionar la palabra de Dios. Y miremos cómo el mismo Juan nos explica esto. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Miremos cómo Juan nos explica esto. Dice la palabra, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Vosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error o el espíritu falso. Entonces ahí nos está explicando Juan quién o quiénes tienen el espíritu de Dios y quiénes tienen el espíritu del anticristo, del que quiere falsificar esta verdad que es la única que nos llevará a una vida eterna, esta verdad que nos enseña quién es el Espíritu Santo. Y hay tanto para hablar del Espíritu Santo que no nos alcanzaría el tiempo, no me alcanzaría este tiempo para predicar todo lo que tenemos que hablar de él, pero sí hemos escogido, o el Señor me ha dado como las partes principales que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como templos del Espíritu Santo de Dios, el verdadero, he cogido unas pequeñas partes para saber quién es Él. Porque a veces también nosotros nos equivocamos cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, como que les damos estatus, como que los escalafonamos. Y no, el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad. El Espíritu está en el mismo nivel que está el Padre y en el mismo nivel que está el Hijo. Entonces el Espíritu está en una línea horizontal. Está en el mismo nivel del Padre, en el mismo nivel del Hijo y en el mismo nivel del Espíritu Santo. Eso tenemos que nosotros comprenderlo. No podemos decir o estamos equivocados cuando decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No, es el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Por eso decíamos o leíamos en Juan capítulo 14 que el Señor Jesucristo está rogándole al Padre para que su mismo Espíritu venga y pose en nosotros. Entonces, ojo, dice la palabra que tenemos que pesar, que probar cuál es el espíritu verdadero y cuál es el espíritu falso. ¿Y quién nos da esto? El mismo Espíritu de Dios nos da ese discernimiento para saber cuál es el falso y para saber cuál es el verdadero. Pero ¿cuándo viene el discernimiento del Espíritu de Dios? Cuando nosotros tenemos muy buena comunión con Él, cuando nosotros tenemos tiempos
en oración, cuando nosotros pasamos mucho tiempo en intimidad con Él. Y cuando nosotros pasamos esa intimidad con Él, dice la palabra que el Espíritu de Dios ya es uno solo con el espíritu del hombre. Entonces se convierte en uno solo. Y cuando nosotros estamos entregados totalmente al Espíritu de Dios, al que tenemos que adorar, al que tenemos que amar, al que tenemos que servirle, al que tenemos que glorificar siempre también, entonces Él nos va a dar el discernimiento para saber qué es falso y para saber qué es verdadero. Pero volvamos nuevamente a Juan capítulo 14, versículo 16. Versículo 17, perdón. Dice entonces, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Dos cosas porque el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Ahora, nosotros tampoco lo hemos visto, pero sabemos que Él está ahí en nosotros, está en nuestro corazón y que está también alrededor nuestro. ¿Y por qué? Porque nosotros sí le estamos conociendo a Él. Nosotros sí le estamos conociendo. ¿Y por qué le estamos conociendo? Porque como dice ahí, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, algo importante, hay que conocer a esta persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo. Y Él, el que el mundo no ha recibido porque no lo ve, aunque nosotros no lo hemos visto, pero sí lo hemos recibido, y estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos sentido la presencia del Espíritu Santo en muchas ocasiones, cuando hemos estado tristes, cuando hemos estado allá con problemas, cuando hemos estado o necesitamos a alguien que nos consuele. Yo sé que nosotros hemos sentido cuando el Espíritu de Dios está ahí consolándonos. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos sentido la presencia de ese Espíritu de Dios cuando es uno solo con nuestro espíritu. Yo sé que aunque no lo vemos, sí lo hemos sentido y sí estamos aprendiendo de Él. Algo importante que termina el versículo diciendo, porque mora en vosotros, está hablando de un presente, porque hoy mora en cada uno de nosotros, y termina diciendo, y estará un futuro, y estará con cada uno de nosotros también. Por eso Jesucristo dijo en el versículo 16, estará para siempre estará, así como Él está desde el principio y va hasta el fin. Porque muchos han dicho que el Espíritu de Dios no estaba en el Antiguo Testamento, y esto es falso. Esto lo dicen solamente las personas que tienen espíritu falso, espíritu de error. Nos quieren hacer o nos quieren convencer de que el Espíritu de Dios no estaba desde el principio. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas se movía el Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu de Dios está desde el principio. ¿Y va hasta dónde? Hasta el final. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice ahí que el Espíritu, dice el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 22, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu de Dios está desde la creación. Dicho de otras palabras, el Espíritu en el principio creaba. Y el Espíritu de Dios al final, ¿sabe qué estaba haciendo? Nos servía, nos asistía a nosotros. Ahí está hablando de que el Espíritu y la iglesia. ¿Y qué le está diciendo a la iglesia? Le estaba sirviendo, nos da como ese ejemplo de servicio. Entonces, ¿quién era? ¿O por qué Sansón tenía mucha fuerza? Porque era el Espíritu de Dios quien poseía ese cuerpo en determinados momentos. Ahora, ¿quién estaba en Elías? ¿No era el mismo Espíritu de Dios? ¿No es el mismo Espíritu que está con nosotros hoy? Entonces no podemos dejarnos engañar. No podemos dejarnos que el espíritu de error nos lleve a creer que ese Espíritu de Dios solamente está de Jesucristo, desde el nacimiento de Jesucristo hasta nuestros días. No. Si usted también mira en Génesis capítulo 1, cuando dice hagamos al hombre, el Señor está hablando en plural, hagamos.
O sea, quiere decir, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, no nos podemos dejar engañar. No nos podemos dejar meter mentiras que el Espíritu de Dios no está desde el principio. El Espíritu de Dios está desde antes de la creación y va hasta el final. No podemos dejarnos engañar, porque el Espíritu de Dios, sabemos que ahí nos damos cuenta o nos muestra Génesis, que el Espíritu de Dios en el principio era quien creaba y en el final era quien nos asistía. Nos damos cuenta de esto, mis queridos. No nos dejemos engañar. Hay tanto que hablar del Espíritu Santo, pero solamente he escogido 3 puntos para hablar de él. Y el primero es: convence al mundo. ¿De qué convence al mundo? Vaya conmigo ahí también a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 7 al versículo 11. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo, o una de las funciones del Espíritu Santo después de que ha venido al mundo? Convencerlo. ¿Convencerlo de qué? Del pecado. Convencerlo de la situación en que se encuentra esta persona. El Espíritu Santo es el único que da ese convencimiento del pecado o de los pecados que el ser humano ha cometido. Es el único que toca el corazón de la persona y le hace reaccionar con relación a su situación. Ahora, de acuerdo al pecado, entonces también esto lo lleva a la injusticia. Por eso dice que lo convence también de justicia. También lo convence dice, por cuanto al Padre y no me verás más, de juicio. De juicio. Ellos no saben que va a venir también para ellos un juicio venidero, un juicio que va a venir a toda persona que no recapacite, que no salga de su estado pecaminoso y que no empiece a ser esa persona justa, que empiece a ser esa persona que traiga esa justicia. Para que el Espíritu de Dios le dé esto, entonces tiene que abrirle el corazón, como ustedes y yo se lo hemos abierto y nos hemos dispuesto para que Él sea quien obre. ¿Quién fue el que nos convenció? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos ha sacado de allí, el que nos da ese discernimiento y ese entendimiento para estudiar su palabra, para ver esta verdad, para comprender esta verdad? ¿Quién es? El Espíritu del mismo Dios y el Espíritu del mismo Hijo, quien vino a la tierra y nos dejó ese Espíritu. Él es el que quiere convencer al mundo. Él es el que nos ha convencido. Nada, hermanos, nosotros cuando le compartimos a una persona, no somos nosotros los que los vamos a convencer. Es el Espíritu de Dios. Como decía Pablo, que las palabras que salen de nuestra boca salgan como sazonadas, que no sean palabras humanas, sino que sean palabras que vengan con el poder del Espíritu Santo. Entonces no somos nosotros, no es usted, no soy yo los que convencemos a la persona. Es el mismo Espíritu de Dios el que convence a esa persona de su estado pecaminoso, de su estado de ignorancia en que está. Pero el Espíritu de Dios quiere sacar a la persona como nos sacó a nosotros, y hoy podemos decir que somos esos hijos de Dios. Segundo, enseña la verdad a todo convertido. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 26? Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio
acerca de mí. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Juan? Que el Espíritu de verdad, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu que viene del Padre es el que va a dar testimonio. En otras palabras, es el que nos va a enseñar esta verdad. Y conoceréis la verdad, también dice Juan, y la verdad os hará libres. Hermanos, tenemos que estar totalmente convencidos que en nuestra sabiduría y en nuestras fuerzas humanas no vamos a comprender la palabra de Dios. En nuestra vana sabiduría y en nuestras fuerzas como seres humanos no vamos a entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, entregando su vida. El que nos da ese entendimiento, el que nos enseña, el que nos da a comprender todo lo que Jesucristo ha hecho. Por eso dice aquí la palabra que Él es el que da el testimonio acerca de Jesucristo. Entonces Él es el que nos va a enseñar y nos va a meter en nuestra cabecita muy bien lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. El convencimiento lo trae Él y la enseñanza también viene de parte de Él. Mire lo que dice Juan también ahí, pero capítulo 16, versículo 13 al versículo 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vuelve Juan y nos dice que el Espíritu de verdad es el que nos enseñará lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, que el Espíritu de verdad es el que nos hablará, y Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar de parte de Dios, como es enviado de Dios. Por eso nosotros tenemos que también estar muy atentos a lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar. Quiero nuevamente tomar lo que dice Juan: y conoceréis la verdad. ¿Quién es el que nos va a dar a conocer la verdad? El Espíritu de Dios. Hermanos, tenemos que estudiar la palabra bajo la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios bajo ese consolador, bajo esa persona que envió Dios. Y yo les puedo decir algo. Antes de que yo fuera cristiano, leí varias veces la Biblia. Antes de que yo le abriera el corazón al Señor Jesucristo, leí por ahí 3 o 4 veces la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Pero doy testimonio de que lo que yo leía, nada se me quedaba. Eran historias que me agradaban. Eran historias que cuando la empezaba a leer y se me interesaba, la seguía y la seguía y la seguía, y a veces hasta que no se acabara la historia, por lo menos coloco como ejemplo, hasta que no se acabara la historia de José, no dejaba de leer cómo él nació, cómo él vino después de que su padre era viejo, cómo él empezó a recibir esos sueños de Dios. Y a mí esta historia me impactó, y entonces yo empecé a leerla, y hasta que la terminaba no la dejaba de leer. Pero no me pregunten, o no puedo decirles qué me quedó de esa historia. ¿Saben por qué? Porque lo estaba haciendo apartado del Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando yo leía la Biblia, antes de abrirle mi corazón al Señor Jesucristo e invitarle a que pasare, invitarle a que morara en mi corazón, no entendía nada de lo que la palabra de Dios me quería decir. Pero después doy también testimonio, después de que le recibí a Él en mi corazón, entonces me doy cuenta que sí es el Espíritu de Dios, esa persona indispensable en nuestra vida para comprender lo que Jesucristo ha hecho y para comprender lo que esta verdad me quiere hablar.
Por eso la importancia, mis queridos, vuelvo y los recalco, la importancia de la llenura, la importancia de la presencia de su Espíritu, de ese Espíritu de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso esa importancia para entender y comprender lo que Jesucristo hizo en nosotros. Por eso aquí vuelvo a recalcar nuevamente que Él hablará y mostrará lo que Jesucristo vino a hacer por usted y por mí. Mire cómo lo dice Pablo. Vaya conmigo ahí a primera carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Mire cómo nos lo explica Pablo. Dice, versículo 10, dice, pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire cómo nos lo explica Pablo tan bonito. Dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Hermanos, más claro no podemos. Por eso, mis queridos, por eso todos los días debemos de decirle al Señor que siga llenando nuestro corazón, que siga derramando de su Espíritu. Y cuando estemos seguros de que el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos leer la palabra y vamos a entender, vamos a comprender, porque el Espíritu Santo nos enseñará lo que Él quiere que nosotros sepamos. Dice y termina diciendo, aún dice Pablo, lo profundo de Dios, aún lo profundo. Él quiere dárnoslo a conocer, Él quiere revelárnoslo, pero todo esto nos lo dará a conocer y nos lo revelará solamente el Espíritu del Dios mismo. Y tercero, el Espíritu Santo también nos da poder. Recordemos que el Espíritu que mora en nosotros es un Espíritu que nos da amor, poder y dominio propio. Y una de esas características es el poder. Si nosotros recordamos Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿para qué es ese poder? Para que testifiquemos, así como hablábamos también el miércoles de esa otra promesa del Señor Jesucristo, de que parte o lo que el Señor Jesucristo quiere también con su iglesia es que la iglesia crezca, que sean muchos los que se añadan a esa iglesia, que sean muchos los que se empiecen a edificar sobre Jesucristo, quien es la roca. Entonces el Espíritu de Dios también nos da ese poder para que vayamos a testificar en nuestra casa, a nuestros vecinos y por donde nosotros vayamos. Por eso dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese poder lo vemos reflejado en las palabras de Pedro. ¿Se acuerdan en Hechos que vino, que estaban los 120 allí unánimes juntos orando? Y llegó y se posó el Espíritu de Dios en cada uno de ellos. Y recibieron ese poder que empezaron a hablar en otras lenguas. Y la gente quedó asustada. Inclusive la gente, eso les dejo de tareas, les estoy parafraseando, les dejo de tareas que sigan leyendo ahí Hechos capítulo 1, 2, 3 y 4, donde donde ustedes se van a dar cuenta todo lo que les estoy parafraseando de esta parte de la Biblia. La gente, al ver llenos a todos estos del Espíritu de Dios, les dijeron era que estaban borrachos. Pero Pedro, bajo el poder del Espíritu Santo, salió a decirles, no señores, ustedes están equivocados. Y empezó Pedro a compartirles. Ahí fue el primer sermón de Pedro. Y dice la palabra de Dios que bajo la unción o bajo el poder del Espíritu Santo fueron 3,000 los que se convirtieron. Entonces nos damos cuenta el poder que tiene el Espíritu Santo de convencimiento, que no son nuestras palabras. Yo estoy completamente seguro que no era
Pedro el que les estaba hablando, sino que era el Espíritu Santo quien moraba en Pedro, quien llevó y tocó el corazón de estas personas y los convenció de su estado y se convirtieron. Ahora fueron más de 3,000, porque si nosotros nos damos cuenta, ahí cuentan solamente los hombres, y yo estoy seguro que habían mujeres y que habían niños. Pero entonces lo que yo quiero en que nos fijemos es en el poder que trae el Espíritu Santo cuando esa persona que habla a través o lleno del Espíritu Santo convence. Vuelvo y les digo, estoy convencido de que no era Pedro quien les estaba hablando, era el Espíritu Santo a través de Pedro quien les hablaba. Era el Espíritu Santo quien tocó el corazón de estas personas. ¿Quién nos habló a usted y a mí? ¿Quién nos compartió del Señor Jesucristo? Pues no era esa persona, era el Espíritu Santo a través de esa persona quien nos convenció. Era el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo a través de esa persona, y por eso podemos decir hoy que somos sus hijos, y por eso hoy estamos nosotros escuchando este mensaje. Nos damos cuenta entonces que el Espíritu Santo trae o convence al mundo, que el Espíritu Santo es el que nos enseña la verdad, que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para que testifiquemos. Y hay mucho más de qué hablar del Espíritu Santo, porque Él es el que nos consuela, porque nos ayuda, nos guía, nos hace recordar, nos enseña, nos acompaña, intercede por nosotros. Hay mucho de qué hablar de esta persona, de esta parte de la Trinidad Divina, pero solamente he tomado estos 3 puntos para que nosotros nos gocemos, para que nosotros miremos realmente y le adoremos a Él, porque no hay otro como Él. A Él es el que tenemos que adorar, a Él es el que tenemos que conocer cada día más, a Él es el que no debemos entristecer, porque Él como persona también se pone triste, también se pone alegre. Pero qué bueno saber que el Señor no nos ha dejado solos, que Él está ahí, el que nos da la fuerza y la fortaleza, que Él es el que nos recuerda todo lo que nosotros estamos aprendiendo y hemos aprendido de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando fue llevado por el mismo Espíritu al desierto, le dijo al diablo: escrito está. Estoy seguro que ahí también el Espíritu del mismo Dios le estaba trayendo a memoria las palabras a Jesucristo. Esas palabras que nosotros también tenemos que tener en nuestra memoria para podernos defender del enemigo. Por eso también el Espíritu Santo es el que nos recuerda todo lo que nosotros hemos aprendido de Jesús. Todo lo que el Espíritu Santo nos ha llevado a comprender. Termino diciendo, tenemos que aprender a amar, a servir, a adorar y a respetar al Espíritu Santo. También tenemos que aprender a tener una buena relación con esta persona, porque esta persona es el mismo Dios, porque esta persona es el que está al lado suyo y al lado mío, porque esta persona es la que habita en nuestro corazón. Por eso es que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y termino leyendo Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice: pues si vosotros, siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quiero volvérselo a leer. Versículo 13 del capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Vuelvo y le digo, si usted es de las personas que subraya los versículos claves, este es uno. Y dice la palabra: pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Por eso, mis queridos, tenemos que todos los días pedirle al Padre que nos llene con su Espíritu. Ahí muy claro dice que si yo lo pido, Él me lo va a dar, porque Él es ese Padre bueno, porque Él es ese Padre Celestial que quiere que cada uno de sus hijos tenga parte de Él, tenga a esa persona que es el Espíritu Santo. Amado Señor, te doy muchas gracias por la palabra que tú nos has dado en esta mañana. Tú nos has enseñado una pequeña parte, Señor, de lo que es esa persona maravillosa, esa persona que tenemos que amar, esa persona que tenemos que servir, esa persona que tenemos que adorar, esa persona que tenemos que respetar, y es el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por habernos enseñado esta pequeñísima parte de esa parte de la Trinidad, de ese mismo Espíritu que, como leíamos en Juan capítulo 14 y capítulo 15, que tú, Señor Jesucristo, estás intercediendo o intercedió por nosotros para que el mismo Dios enviara su mismo Espíritu y reposara en nuestro corazón, habitara en nuestro corazón. Y por esto te doy gracias, Señor, por esto te doy gracias, Padre, porque ese Espíritu es el que me convence al mundo. Ese Espíritu fue el que me convenció, ese Espíritu fue el que nos convenció, ese Espíritu también es el que nos da a conocer la verdad. Ese Espíritu es el que nos da el poder, Señor, para poder testificar de quién eres tú, mi amado Dios, de quién eres, Padre Santo, de quién eres en las demás personas, Padre Celestial. Tomando el ejemplo de Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo, cómo él empezó a predicar la palabra y cómo eran muchos los que el Espíritu Santo convencía y se convertían en ese momento. Por eso, mis queridos, yo lo invito hoy a que le diga: Señor, llena mi corazón con tu Espíritu, lléname, Señor, lléname, tú eres quien llenas todo vacío, es tu Espíritu quien llena todo vacío en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y por esto, Padre, llena nuestro corazón, llénanos, amado Dios, derrama de tu Espíritu, te pido en el nombre de Jesús, amado Dios, que derrama de tu Espíritu en cada hermano que está allí en su hogar, en cada familia, Padre, derrama tu Espíritu en mi vida, en mi familia, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, porque si nosotros siendo malos sabemos pedir cosas, Señor mío, y dársela a nuestros hijos, cuánto más tú, mi amado Dios, que eres ese Padre hermoso, ese Padre que ama a sus hijos, no le dará de tu Espíritu a quien se lo pida. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que derrame de tu Espíritu, derrámalo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, porque eres tú el único que lo puedes hacer y porque eres tú el único, Padre, quien vas a colocar en nuestro corazón a ese consolador, a ese amigo fiel, a ese amigo que es el que nos da la fuerza, la fortaleza, a ese amigo que es el que levanta nuestra cabeza, a ese amigo que siempre estará con cada uno de nosotros, porque Él no nos dejará ni nos desamparará. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú has derramado de tu Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a pasar, mis queridos hermanos, a otra parte importante. Y recordemos que el Señor nos dice que a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También el Espíritu Santo es el que nos convence ya a nosotros como cristianos evangélicos de que tenemos que obedecer la palabra. ¿Y cómo vamos a obedecer la palabra? Bajo el conocimiento o el convencimiento que nos da su Espíritu, ese Espíritu de verdad, ese Espíritu verdadero, de que tenemos que ofrendar, de que tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Quién nos convence de eso? De sembrar,
de que lo que yo siembro, eso también voy a cosechar, y de que no debo dar con tristeza, ni por necesidad, ni porque me vean. ¿Quién es el que me convence o nos convence también? El Espíritu de Dios. Entonces, mis queridos, que déjese convencer hoy por el Espíritu de Dios. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias también, Señor, por cada familia, Señor, que desde allí de su hogar está allí, Padre, o vio este mensaje, Señor. Y está también allí siendo tocado por tu Espíritu, Padre Santo, porque eres tú también que nos convence, Padre, que a César los que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que darte de lo que tú nos has dado a nosotros primero. Tú quieres, amado Señor, que nosotros seamos esos buenos administradores de lo que en nuestras manos tú colocas. Tú nos das el 100% y nos pides una mínima parte, Señor. Y esto hace parte también de que nosotros obedezcamos lo que el Espíritu nos quiere hablar también a nuestra vida. Yo bendigo, Señor, las finanzas de cada uno de mis hermanos y las mías. Y hasta hoy, Señor, sé que hemos visto cómo tú colocas el pan de cada día en el hogar de cada uno de tus hijos. Y eres tú por nosotros quien reprendes al devorador. Gracias te doy, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos, Dios los continúe bendiciendo y sé que ahora sí muy pronto nos vamos a ver, porque ya salieron los protocolos para las iglesias. Ya muy pronto vamos a decir cómo tendremos que empezar a congregarnos bajo esas normas, bajo ese protocolo. No podemos salirnos de esas normas. Tenemos que ser esos hombres y mujeres prudentes también y obedientes a nuestras autoridades, recordando que las autoridades han sido puestas por Dios. Muy pronto les diremos por las distintas redes cuándo nos volvemos a congregar y cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que cumplir. Dios los continúe bendiciendo. Un abrazo muy grande para todos. Chao, hasta la próxima.